Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, miércoles 7 de diciembre. Hay varios hechos en el ambiente, algunas cosas que fueron mencionadas los últimos días que es importante analizar. Una, por ejemplo, esto que señaló un diario de Sao Paulo en relación a una posible donación de Brasil a la campaña del expresidente Funes. Pero no solo eso, también el magistrado de la Sala Constitucional Rodolfo González, hizo una advertencia a los partidos políticos que no han presentado todavía sus listas de donantes, señalando que podrían tener consecuencias. Y sobre esto, obviamente, hay mucho que decir sobre el financiamiento a los partidos políticos. Vamos a analizar también esta noche estas donaciones que se hacen en la Asamblea Legislativa y que se hacen por muchos años y que no es para una fundación, es para varias asociaciones o fundaciones no muy conocidas que para muchos son parte del interés particular de algunos diputados y de ahí sacan dinero para sus campañas. Vamos a hablar también de los sobresueldos, temas importantes esta noche, como también hay unos fallos pendientes en materia electoral que supuestamente van a ser dados a conocer en enero. Presento inmediatamente a mis invitados. Eduardo Escobar, miembro de Acción Ciudadana. Buenas noches, Eduardo, bienvenido. Noches. No, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con el doctor también. El doctor Álvaro Ortiga, profesor del Departamento de Sociología de la UCA, politólogo y analista. Buenas noches. Buenas Álvaro, noches, bienvenido. Nacho. Gracias por la invitación. Buenas noches, Eduardo. Bueno, vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Esta mañana Acción Ciudadana, de la cual es miembro uno de mis invitados, hizo una conferencia de prensa en la cual pidió investigar el supuesto financiamiento brasileño de la campaña del expresidente Funes. Básicamente esto se refiere a una información aparecida en el diario Folha de Sao Paulo que señala que la ex primera dama, Wanda Pinhato, activa militante del partido PT brasileño, habría mediado para conseguir 1.5 millones de dólares de la contratista Odebrecht que hizo para la campaña del expresidente Funes. Esta empresa constructora tiene muchísimos ejecutivos que están presos en este momento y ha terminado finalmente haciendo un acuerdo con el Ministerio Público, con la Fiscalía brasileña, para entregar la información e incluso para pagar al Estado brasileño lo que habría hecho con este tipo de sobornos que había estado permanente dando a sectores políticos del país. Y entre esto salió el caso salvadoreño, que uno se pregunta, bueno, esto puede ser un hecho que se agregue, la Fiscalía ha dicho que no lo ha agregado todavía, que no está en ese caso, podría agregarse al caso del presidente Funes y de la ex primera dama, pero también pudiera servir para empezar a hablar más en serio del financiamiento de los partidos políticos, que es lo que ustedes en múltiples oportunidades han estado señalando como una cosa importante, de que debe haber investigaciones y debe haber una transparencia mayor en los financiamientos que pueden provocar muchas cosas, hasta, digamos, lavado de dinero. Claro, nosotros como Acción Ciudadana lo que hemos estado movilizando en diferentes acciones legales es el tema de llevar transparencia al financiamiento de los partidos y llevar un control sobre ese financiamiento, porque nosotros estamos claros que el tema del financiamiento es vital para la calidad de la democracia, para el ejercicio del poder político, y en esa medida es fundamental que tengamos un sistema de control del financiamiento lo suficientemente robusto que impida que financiamiento de otros países, financiamiento ilícito del narcotráfico, por ejemplo, o fondos públicos desviados para financiar partidos, estén al final interfiriendo en la campaña electoral. Y digamos, en el caso brasileño,
obviamente hay algunos elementos que nos llevan a sostener una hipótesis de que si eso es cierto, que se dio ese financiamiento, los contratos que posteriormente se dieron en publicidad, por ejemplo, podrían responder al pago de esa inversión que se hizo en la campaña del expresidente Funes. Y eso es lo que nosotros estamos señalando que debe investigarse, porque puede incluso haber lavado de dinero, pueden haber negociaciones ilícitas en todo esto, sin señalar a quienes han participado, porque eso la Fiscalía es la que lo tiene que determinar. Obviamente, esto puede alegar los partidos políticos, porque no solo es el FMLN en este caso con fondos brasileños, sino que también en el pasado ya se ha aceptado por parte del Partido de Arena que recibió fondos de Taiwán. En esa medida, en este momento, nuestro sistema de financiamiento de la política es susceptible a que pueda entrar dinero del extranjero sin ningún tipo de reparo y sin ningún control y que financie campañas. Y recordemos que vamos a 2 elecciones que son fundamentales, porque primero vamos a elegir a la Asamblea, que le corresponderá elegir a 4 magistrados de Sala de lo Constitucional. Y recordemos pues que la Sala ha tenido un papel importante en los últimos 8 años y en esa medida se vuelve apetecible para el poder político y para sectores económicos controlar a la Sala de lo Constitucional, y luego tenemos elección presidencial, y en esa medida es que nosotros estamos señalando que todas estas deficiencias del financiamiento tienen que ser corregidas. Voy a agregar que la primera dama en la mañana, en una entrevista frente a frente de Telecorporación Salvadoreña, negó totalmente que ella haya participado en cualquiera de estos hechos. No he mediado absolutamente en nada, no voy a hacerme cargo de chambre, dijo. Pero quizá no es lo importante es preguntarse si los partidos políticos están cumpliendo con la ley de partidos políticos que les obliga a dar a conocer sus donantes. Por ahí aparentemente se están agarrando algunos vacíos. El magistrado de la Sala Constitucional, Rodolfo González, dijo que los partidos tenían la obligación de dar a conocer sus donantes, si no podrían tener consecuencias. Algunos señalan que esas consecuencias podría ser la imposibilidad de participar en próximas elecciones. ¿Es el momento para tocar este tema, obviamente, fundamental? Yo creo que sí es un momento importante, sobre todo porque 2017 va a ser un largo año preelectoral. Recordemos que vamos a estrenar por primera vez elecciones internas en todos los partidos para todas las candidaturas. Eso supone que quizás por allá por abril estemos metidos ya en plenos procesos de elección de candidaturas. Pero es un tema que ciertamente no se resuelve, lo estamos viendo, las dificultades que tiene, no se resuelve únicamente con la vía de los recursos legales. Fíjate que desde 1971, en diciembre de 1971, yo me encontré un editorial de la revista ECA, de la UCA, de Estudios Centroamericanos. En 1972 había una elección importante, elección presidencial. Entonces, en diciembre de 1971, en el editorial hay un parrafito en el que se pide a los partidos que den a conocer quiénes son sus donantes, porque con eso ya sabríamos, dice el editorial, muchas cosas sobre la política salvadoreña. 45 años han pasado desde aquel llamado de atención sobre este tema y estamos prácticamente en el mismo puesto, discutiendo y pidiendo que se sepa quiénes son los que financian a los partidos, porque claro, como dice el dicho, ¿verdad? El que paga al mariachi pide la canción. Entonces, saber quiénes son los que financian a los partidos, de alguna manera nos permite saber de antemano a quiénes realmente representan los partidos o quiénes van a ser beneficiados una vez un partido haya ganado una elección. Obviamente, cuanto mayor es la cuantía de ese financiamiento que viene de determinado agente, mayor es el compromiso del candidato o del partido con ese agente. Puede haber dinero lícito como puede haber dinero ilícito, ¿verdad? O sea, este es un tema súper complejo, ¿verdad? Y hay quienes incluso financian a varios partidos, se la juegan, no solo te voy a dar a ti, sino te voy a dar a ti, te voy a dar a ti, para garantizarse de todas maneras que su inversión, entre comillas, es rentable, ¿verdad? Y entonces esto empieza a penetrar
por todos lugares, candidatos en consejos municipales. O sea, no solo pensemos en la elección presidencial, ¿verdad? O la de diputados, sino también en los municipios. O sea, si los candidatos en los municipios se ven obligados prácticamente a ver ellos cómo se rebuscan para financiar sus propias campañas, porque les toca así, ¿verdad? Es poco, digamos, la ayuda que los partidos les dan para su campaña, a pesar de que la elección municipal es la que jala el voto para la elección de diputados. Pero los alcaldes tienen que vérselas cómo se las arreglan. Y ahí, ¿verdad?, entra también dinero que no se sabe de dónde viene. A veces hay sospechas, se han dicho cosas de que el narcotráfico puede estar financiando candidatos o partidos. Bueno, todo eso puede realmente ser, hay que investigar. pero aunque no sea así, de todas maneras, el que hayan donantes que condicionen la voluntad de un representante de la sociedad es una cosa, digamos, que es complicada. Complicada y no que es no correcta. puede aceptarse. Sí, porque entonces los ciudadanos que han votado no tienen ningún poder. Pero todos sabemos que estas cosas se dan. Así. Sobre todo los que hemos estado cerca de la política, no hemos sido nunca políticos, pero por nuestra profesión hemos estado cerca, todos sabemos incluso a quién obedece cada diputado, dónde están sus presiones o sus cercanías con determinadas personas o sectores, etcétera, etcétera. Tenemos una ley de partidos políticos que aparentemente intentó, yo no sé con qué tanta voluntad lo hicieron los partidos políticos que aprobaron una ley para poder, bueno, le hicieron por obligación de fallo de la sala, pero ¿qué tanto sirve la ley de partidos políticos y dónde están los vacíos que seguramente están permitiendo hoy día que no se esté cumpliendo? Bueno, en primer lugar, la ley de partidos, como usted bien lo acaba de mencionar, al inicio, cuando se aprobó en 2013, no tenía los elementos de transparencia. O sea, en realidad, el tema de conocer el origen de los fondos de los partidos no estaba contemplado en la ley. Lo único que estaba accesible y que era información oficiosa es el monto total de lo que recibía un partido en la campaña. Eso era lo único que tenía habilitado para el ciudadano. A partir de las sentencias que se habilitan mecanismos de acceso a la información, mecanismos también de rendición de cuentas y en esa medida es que ahora la ley tiene ciertos aspectos que son beneficiosos para la ciudadanía, en el sentido de que puede acceder a la información. La ley solamente establece que los partidos deben conocer montos de Así donación. estaba antes. Ahora es listado la identidad de los donantes de los partidos. tienen que dar a conocer la Tienen que identidad. pero ahí viene del donante. el dilema jurídico, que al final, si uno interpreta bien todos los elementos, no hay ese dilema. La ley establecía por reforma de noviembre de 2014 que tenía que solicitarse autorización de los donantes para revelar su identidad. Exactamente. Y tenía que, el ciudadano que solicitaba tenía que indicar para qué fin quería la información. O sea, eran restricciones al derecho de acceso a la información. Ok, voy a un corte, vamos a volver obviamente con esto porque es importante entenderlo en toda su dimensión. Ya volvemos. Oye, ¿qué piensas que estarás haciendo cuando estés jubilada? Muy activa y si se puede, viajando. Genial. ¿Y cómo pagas los viajes? Ahorrando, cuando se puede. Si no, pues, con tarjetazo. Bueno, ¿y cuándo piensas que vas a pagar esas deudas? Pues, depende. ¿Depende de qué? Si logro conseguir otro préstamo para seguir viajando. Si hoy te llenas de deudas, ¿cómo pensás viajar cuando estés jubilada? Tu retiro depende de lo que hagas hoy. Mi nombre es Loida Saray Romero, vivo en el municipio de San Ildefonso, tengo 1 año y medio de estar trabajando en el vivero de la 15 de septiembre. Si no fuera por este empleo, pues no tuviera yo un beneficio como el salario que yo recibo, ¿verdad?, cada mes, que por medio de eso yo he podido comprar lo que es una motocicleta. Con ello yo me puedo trasladar hasta el lugar de trabajo. Y también he podido hacerle un anexo a la casa. Tuve un trabajo, pero el trabajo que tenía estaba bien fuera de mi casa y ahorita que tengo aquí uno cerca, pues yo agradezco mucho por este beneficio que está para los jóvenes más que todo, porque aquí la mayoría son jóvenes. Y pues agradezco a Grupo CEL por esta oportunidad de empleo que él me ha dado. Grupo CEL. El desarrollo del país llega hasta donde llega la energía.
Clínica de Radiología Brito Mejía Peña, lo más completo en diagnóstico por imágenes en El Salvador. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. En la empresa tenemos un compromiso con quienes nos acompañan en los retos de cada día. Porque trabajando juntos, hacemos posible una mejor vida para todos. Tenemos un aliado en este propósito, que nos brinda soluciones y asesoría oportuna, lo que nos permite ser más eficientes y desarrollar comunidades productivas, capaces de transformar positivamente a la sociedad y al país. En Banco Agrícola, conectamos a las empresas con nuevas posibilidades para que juntos construyamos un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Bueno, a ver, terminemos aclarando el punto. Hay una ley. Esa ley originalmente establece que los partidos políticos solo deben dar los montos y que no están obligados a revelar la entidad, pero después de esa ley hay fallos de la sala que establecen que sí es posible y que sí se deben dar nombres y deben darse los montos estimados, o sea, los montos exactos de cada donación. Así es. No un monto total. No, tiene que revelarse la identidad de quienes han donado los partidos y el uso que dieron los partidos a esos fondos, porque eso tampoco estaba incluido antes, o sea, la rendición de cuentas de los partidos. Y lo que le mencionaba hace un momento, la sala dejó sin efecto esos requisitos y por lo tanto no tienen validez y lastimosamente los partidos en eso se han sostenido en los procesos que hemos llevado ante el Tribunal Supremo Electoral para denegar la información, diciendo que la ley es la que les impide revelar la identidad de sus donantes si no hay autorización previa de ellos. Entonces, ese es un tema, pero creo yo de que más allá del tema de la ley, hay que irnos al aspecto del sistema de financiamiento y ahí es donde hay vacíos que obviamente están reflejados en la ley. En el tema, por ejemplo, de los límites del financiamiento. No hay un límite expreso, por ejemplo, para empresas o personas naturales del extranjero. Eso no está. La ley lo que dice es solo partidos políticos y entidades, agencias extranjeras, de gobiernos extranjeros. Solo eso es lo que... No habla de una constructora, no habla de... Por ejemplo, no hay. O sea, hay un margen de interpretación para excluir a estas personas naturales y jurídicas de poder donar. Entonces, obviamente... Así se puede blanquear el dinero pasando a la otra persona. O sea, si usted revisa la legislación mexicana, ahí se está claramente establecido cualquier persona natural o moral, le llaman los mexicanos, que también jurídica, que pueda, que el extranjero, está prohibido. Aquí no tenemos eso. El otro tema, no hay límites de gastos. No existen límites de gastos para los partidos, no hay límites de lo que puede el partido recibir en una campaña o en un año fiscal. Y obviamente el límite que está actualmente en vigencia, que tiene que ver con cuánto es lo que yo puedo aportarle a un partido, es un límite sumamente alto. Estamos hablando de, en la presidencial 2014 se pudo donar hasta $1,5 millones por persona. Entonces en el tema de los límites hay serias deficiencias, ya no digamos en el tema del control. O sea, la ley establece que es el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas quienes deben de auditar los fondos que reciben los partidos. Pero el control que ejerce el Tribunal Supremo Electoral, que es el ente obligado en primer lugar, es un control débil. O sea, no hay una garantía en este momento de que no haya dinero ilícito financiando campañas, que no se hayan sobrepasado los límites de lo que puede aportar una persona, no sabemos si hay dinero público financiando partidos, o sea, o dinero del extranjero. No tenemos eso, porque el tribunal, en primer lugar, y tiene que ver con la voluntad política de llegar a fiscalizar esto. Luego, la falta de recursos, no tiene una unidad de fiscalización. Entonces eso, y ya no digamos el tema de la Corte de Cuentas, que no ha hecho auditoría al uso de los fondos de la deuda política. Entonces hay serias deficiencias en el tema del control y en el tema de las sanciones, pues ya no digamos. Las sanciones que se le han impuesto a los partidos rondan los $25,000 para los 5 partidos con representación legislativa por no dar información, por no cumplir sus obligaciones en materia de transparencia. O sea, y los partidos han recibido en 2015 cerca de $30 millones. Y solo se les impuso una sanción de $25,000. O sea, no hay sanciones que sirvan de desincentivo
para no cumplir la ley. O sea, hay ese tema de las sanciones en otras legislaciones de otros países. Tenemos, por ejemplo, la suspensión del financiamiento público, la no inscripción de candidaturas, o incluso si hay un candidato ganador y se descubre que fue financiado con fondos ilegales, se le quita el gane electoral que tuvo y se deja Aquí no hay nada, por lo tanto, ninguna instancia del país pudiera suspender la participación de un partido político. Solo la sala, con la medida que ha tomado por el incumplimiento de la sentencia. Solo la sala se pudiera. Ok, ayer dijo, yo tenía dirigentes del FMLN y dijo Blandino Nerio que el FMLN iba a cumplir en el plazo que señalaba la ley, dijo. No hemos hecho nada, no hemos presentado todavía, pero vamos a cumplir. Pero Norma Guevara dijo, el FMLN se financia con sus militantes. Sus militantes financian al FMLN. Tú ya has visto lo que presentó Arena. ¿Para ti es creíble ambas cosas? La lista que presentó Arena de donantes y su monto de donación, como lo que dice Norma Guevara de que el FMLN se financia, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Es una verdad parcial, porque es cierto que los militantes aportan al partido. Es más, es el 30% de la planilla. Pero eso no cubre todos los gastos del partido. Una campaña, por ejemplo, una campaña presidencial que dura 4 meses, con spots en televisión, lo que aportan los militantes no es suficiente. Entonces hay dinero que viene de otros lados. Por eso es media verdad, porque sí es cierto, los militantes y eso... A ver, la verdad es que los financiamientos se requieren que sean muy altos, que no hay militancia posible que pueda cubrir esos montos y que siempre tienen que haber desde fuera, fuera el extranjero o desde dentro, pero fuera del partido, donaciones mucho más fuertes que se ocultan. Sí, eso es así. Hay un estudio de la Funde sobre el financiamiento de la campaña, me parece que 2009. Es la de 2009. Y ahí ves la cantidad, o sea, que pueden aportar los militantes es muy pequeña respecto a lo que gastan los partidos. Pero incluso lo que reciben los partidos, que es otra fuente de financiamiento, la deuda política, ¿verdad? Tampoco les alcanza. O sea, las campañas en todo el mundo, no solo en El Salvador, se han vuelto muy caras y por eso la insistencia en algunos casos de establecer límites a lo que las personas pueden donar, pero también, y lo que me parece a mí más interesante, es límites temporales a las campañas. ¿Por qué? Porque entre más tiempo dura la campaña, 4 meses, digamos, los partidos necesitan más dinero. Pero 4 meses necesitamos los salvadoreños para enterarnos de qué va la propuesta de algún partido político. Álvaro, pero aunque se diga que pueden tener 4 meses en los medios de comunicación, los partidos igual van a gastar antes de tiempo, de cualquier otra forma, tratar de vender su candidato. Lo que pasa es que hay una regulación de un plazo. Antes de ese plazo no se puede hacer campaña. Otra cosa pero la hacen de otra forma. Pero otra cosa es que la autoridad electoral, ¿verdad? No van a andar regalando cosas en los comunidades. Pero si hay campaña, la autoridad electoral es la que tiene que actuar. O sea, es que aquí el problema es que por todos lados tenemos vacíos, tenemos por dónde se puede burlar la ley. Por eso es lo que yo te decía en la intervención anterior, ¿verdad? Más que controlar un tema legal. ¿Qué es más importante, controlar los montos o controlar las fuentes? Bueno, porque los montos ya es un problema en qué lío se quieren meter los partidos y hasta dónde quieren llegar. Pero la fuente no es más importante. No, las dos cosas, porque acuérdate, entre más dinero, mayor es el compromiso del partido. O sea, el monto importa. Claro, aquí el tema que hay que preguntarse es quién se beneficia de que los partidos gasten mucho en campaña. O sea, finalmente, ¿a dónde va a parar el dinero que obtienen los partidos? Porque no les queda a ellos. Bueno, aunque alguna parte puede ser que les quede. Bueno, es grande. Bueno, los medios somos algunos que nos favorecemos de la publicidad, pero está una cantidad inmensa de gente que trabaja haciendo camisetas, haciendo rótulos, es inmensa la cantidad. O sea, mueve mucho dinero y mueve mercado. Sí, pero ese es el tema. Es decir, importa la cantidad, la cuantía de lo que reciben los partidos, por el nivel de compromiso
cómo queda atado un candidato o un partido a una fuente específica. Pero también importa cuál es la fuente, que sea lícita, ¿verdad? Frente a la que no lo es. Eso quizá lo lícito o no de las donaciones, quizás lo más importante. Quiero, antes de cerrar este bloque, hay fallos pendientes en la sala de lo constitucional. Los magistrados señalaron que en enero seguramente se iban a resolver los 9 demandas que hay de constitucionalidad en la sala. Hay algunas que tienen que ver con el voto en el exterior, hay otras que tienen que ver con el acarreo de votantes, pero hay una que tiene que ver con la impugnación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué podemos esperar? Que pasen todo esto y vamos a tener nuevamente fallos a última hora y situaciones conflictivas como tuvimos en la elección pasada. En el caso de algunas de las demandas que va a resolver la sala, algunas son tuyas, ¿no? Sí, entiendo yo de que la sala está con el compromiso de sacar esto antes de enero, porque recordemos que hay una legislación, una reforma al Código Electoral que establece que no antes de un año se tienen que realizar las reformas electorales para no afectar el desarrollo del proceso electoral. Entonces esperaríamos que la sala resuelva estas demandas y que haya un margen suficiente para establecer las reglas del juego. Pero a pesar de eso, recordemos que el primer fallo de la sala que abrió las listas, que eran cerradas y bloqueadas, eso se dio en 2010 y la elección era en 2012. Y la Asamblea estuvo pimponeando con la sala casi 2 años para tener la regulación. O sea, no es garantía tampoco el tiempo que se pueda dar entre una sentencia y la regulación que pueda tener emitir la Asamblea y la elección. O sea, eso está obviamente sujeto a la voluntad de la Asamblea Legislativa. Y solo quiero mencionar una cosa rápido, Nacho, el tema del FMLN, ya que lo mencionaban ellos ayer. Los donativos de cuotas partidarias son 1.200.000 o 300.000. Eso es lo que aporta. Pero el FMLN tiene una fuente de financiamiento que no ha revelado, que es certificados de ayuda. Estas son 3,5 millones más o menos, un poco más, no me recuerdo la cifra exacta, que son certificados que diferentes personas compraron para apoyar al partido político. Eso no lo ha revelado. Las donaciones propiamente del FMLN son en el orden de $350,000, que es el que los ciudadanos le han dado directamente al partido, pero, insisto, hasta este momento solo ha dado el 1%, o sea, y lo que decía el doctor, no se puede sostener una campaña, o sea, y si uno revisa son cerca de $6 millones los que tuvo el FMLN en 2015, reportados, porque ese es otro tema, lo que han reportado, y de ese monto, obviamente el millón y fracción que aportan las cuotas partidarias no va a sostener una campaña electoral, pero ni por cerca. Entonces ya tenemos el dato de cuánto ha recibido el FMLN en campaña en 2015 y obviamente está lejos entregar, y la Arena también debe la mitad de la identidad de los donantes, o sea, debe esa parte todavía. No tenemos ese mapa del financiamiento todavía completo. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente. De cada persona de buena voluntad, en el alma pura de los que creen con humildad, en las manos de los que hacen el bien, está presente la estrella de Belén. En la alegría y paz de cada hogar, en la sonrisa limpia del pequeño sin importar su edad, en el pecho iluminado de los que hacen el bien, está presente la estrella de Belén. En la sonrisa dulce que no sabe de odios, en la mirada intensa de amor de tantos novios, en el abrazo pleno de amigos de la infancia y en la sonrisa tierna de una madre y su esperanza, en todos ellos, en los que abunda el bien, está presente la estrella de Belén. ¡Feliz Navidad! Les desea Alba Petróleos de El Salvador. 10 años dando lo mejor. Clínica Brito Mejía Peña le ofrece sus nuevos estudios de resonancia magnética cardíaca, únicos en Centroamérica. Muestra con mayor precisión el flujo sanguíneo del músculo cardíaco, presencia de inflamación del miocardio y la anatomía del corazón sin utilizar radiación.
Clínica Brito Mejía Peña, 40 años de experiencia, innovación y liderazgo. Un centro especializado del Hospital de Diagnóstico. Servicio las 24 horas. Estamos invirtiendo hoy en el futuro de nuestra niñez para hacer de El Salvador un país productivo, educado y seguro. Ministerio de Educación, Gobierno de El Salvador. Te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito, disfruta de las mejores ventajas. Todos mis días son diferentes, pero todos tienen algo en común. Y es que cuando compro algo que me gusta, yo prefiero pagarlo con mi tarjeta de crédito del sistema FedeCrédito, porque con ella disfruto de increíbles descuentos permanentes, promociones en comercios afiliados y además puedo canjear mis Fedepuntos acumulados por dinero en efectivo. Por todos estos beneficios, siempre va conmigo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. A ver, estábamos viendo fuera de cámara que hay una demanda de inconstitucionalidad en contra de la elección de los 10 magistrados, los 5 propietarios y los 5 suplentes. Esto podría significar un descabezamiento si, tengo entendido, y tú lo decías, que una de las demandas o la demanda conllevaba el que no habían sido elegidos fundamentadamente. Correcto, ese es lo que yo conozco de la demanda que hay. Otros que dicen que también se refiere a su posible vinculación partidista. ¿Verdad? Entonces, en todo caso, ese elemento partidista, como ya hay antecedentes, ¿verdad? Entonces uno puede pensar que por esa vía la sala tiene que resolver en consecuencia. Pero también este otro tema de que no esté lo suficientemente fundamentada de por qué fueron estos y no otros, porque habían otros candidatos, entonces pone en una situación de incertidumbre jurídica al Tribunal Supremo Electoral. Y esto tiene un efecto psicológico en los magistrados que deberían de estar peleando en este momento el presupuesto del próximo año. Solo hay 2 plenarias y lo que dicen es que si no se aprueba el presupuesto, vamos con el presupuesto de este año. Pues bien, en el presupuesto de este año no estaba contemplada toda la actividad electoral que tiene que hacer el tribunal el próximo año. Entonces ya llevamos un problema de financiamiento de las elecciones, ¿verdad? Con unos magistrados que no están seguros ellos de que van a ser ellos los que van a organizar las elecciones. Entonces la sala tiene que resolver lo más pronto esto, porque digo... Dijo en la sala enero. ¿Enero es un buen mes? Pues a ver si lo hace en enero, ¿verdad? Y cómo resuelva. Porque si resuelve, el peor escenario sería que declarara inconstitucional la elección de los 10. La Asamblea Legislativa tiene que volver a elegir con mayoría calificada, ¿verdad? Y la Asamblea, así como hemos visto su comportamiento, puede tardarse. ¿Cuánto se ha demorado en elegir, ¿verdad?, el caso de la tal manera que lleve a una crisis electoral y pueda justificar de que ya ven, la sala es la que está ocasionando esto. O sea, para el bien de todos, lo mejor es que la sala resuelva lo más pronto posible y dé certeza en materia electoral. Ok. Muchos se enteraron por estos días cuando sale el caso de una donación hecha por la Asamblea Legislativa de $500,000 en favor de una asociación presidida en ese momento, cuando se dio la donación, por la esposa del diputado gallego, hoy día presidente de la Asamblea. Muchos se enteraron que la Asamblea donaba. Muchos no sabían que la Asamblea donaba. Pues sí, la Asamblea hace varias donaciones, no solamente a una asociación, sino que a varias. Estamos abriendo otra puerta de corrupción, a juicio de ustedes, con estas donaciones siempre poco claras y como negociadas, te doy tanto a ti y tanto para tu asociación, y son asociaciones que no son muy reconocidas. Hay obviamente un elemento de uso arbitrario de los fondos públicos, porque no hay un criterio, o al menos no se conoce el criterio
para la asignación de estos fondos. O sea, hay evidencias que se asigna en función de la identidad partidaria o ideológica de las instituciones. Dicen que hay varios diputados que tienen fundaciones o asociaciones pequeñas y que son favorecidos con la Asamblea Legislativa. Ahora lo primero, ¿la Asamblea debe donar? No, es que no es una asociación de caridad, no es beneficencia, no es la Lotería Nacional de Beneficencia. ¿Sobre qué ley sustenta de que pueda donar? Lo que nosotros tenemos hasta el momento conocimiento es de los sobrantes, por decirlo de alguna manera, de otras instituciones. La Asamblea lo dispone en otorgárselo a diferentes entidades privadas para que se financien sus actividades. Eso es lo que nosotros hasta el momento sabemos, y hemos encontrado como Acción Ciudadana que son 14 millones de dólares los que se dio. 14 millones de dólares entre 2015 y 2016 a estas entidades. Entonces lo que nos preocupa son dos cosas. Uno, que no hay un control de la Corte de Cuentas de cómo se ejecutan esos fondos en las instituciones. O sea, hay instituciones que han recibido hasta 1 millón y fracción de dólares, y no digo todas, porque hay instituciones que obviamente tienen fines legítimos, pues, o sea, pero no hay un control sobre cómo se usa ese fondo. Y lo segundo que nos preocupa es que este puede ser un mecanismo de financiación indirecta para los partidos. O sea, yo creo una asociación, recibo dinero y luego ese dinero lo traslado al partido. No hay certeza de que eso no pueda estar ocurriendo. O sea, no hay, como decíamos hace un momento, no hay control sobre el financiamiento y no hay control sobre esos fondos que se le dan a estas entidades privadas. Entonces, fácilmente eso puede ser desviado para financiar partidos políticos o otras actividades o los bolsillos de algunos de los personeros de estas instancias. Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros como Acción Ciudadana en este tema. Ok. ¿Cómo explicas tú que hoy también nos sorprendamos, aparte de las donaciones de la Asamblea, que han existido siempre, pareciera que estábamos todos dormidos en El Salvador y nos enteremos los sobresueldos como que nunca hubieran existido, y han existido, por ahí dijo alguien en este set, desde el tiempo del presidente Osorio, dijo que ya había sobresueldo. Claro, qué bueno que se estén destapando cosas y que se puedan ir regulando y que empecemos a terminar con esta cultura de regalar dinero para todas partes. Pero, ¿por qué esto no se dio a conocer antes? ¿Por qué no se discutió? ¿Por qué no fue tema? Aquí hay dos partes, una que es más de tipo cultural, que tiene que ver con la concepción patrimonialista del Estado que tienen prácticamente todos los funcionarios de todos los niveles, que consideran como suyo o que pueden hacer uso discrecional cuantos recursos tienen bajo su control. Desde el empleado que en su despacho, en su oficina, utiliza un lápiz para fines privados, a veces se lo lleva a su casa, o el otro empleado que estudia en la universidad o en otro lugar y saca fotocopias, ¿verdad? Porque le han dejado un trabajo, o ocupas el teléfono para hacer llamadas privadas, pues hasta llegar a los funcionarios de mayor nivel, que controlan más recursos. Obviamente la responsabilidad no es igual, ¿verdad? El que tiene más, el que dispone de más, tiene mayor responsabilidad, pero culturalmente hay este asunto. Y por eso es que algunos dicen, pero si esto ha existido siempre, como diciendo, bueno, ¿y dónde está el problema, verdad? O sea, yo creo que, y este es el otro elemento, que la sociedad salvadoreña no ha desarrollado o tiene un subdesarrollo de lo que es la distinción entre lo público y lo privado, ¿verdad? O sea, la esfera pública no está lo suficientemente separada en las conciencias de los salvadoreños de lo que es la esfera privada, en donde, bueno, cada quien decide sobre lo que tiene, ¿verdad? Creen que la esfera pública se rige bajo los mismos criterios, y por eso se da también el amiguismo, ¿verdad? Yo llevo a mis amigos cuando yo tenga ese cargo, llevo a mis familiares, mis parientes, los cuñados, los amigos, etcétera, porque se cree que es un territorio para uso privado, ¿verdad? Y entonces ahí aparece el tema de la repartición de fondos, que yo digo, ahí también se manifiesta una cierta hipocresía de la sociedad salvadoreña, porque, claro, unos aprovechan tácticamente este tema de que se le está dando una donación a este o al otro para atacar al adversario,
Pero aquí hay muchos que han de estar calladitos porque están recibiendo y mejor que no digan nada. Y con eso de entregar fondos a la asamblea, bueno, también tendríamos que examinar todas las exenciones de impuestos que hay. Y ahí a lo mejor nos llevaríamos también sorpresa de quienes favores que se han dado. ¿Va? Entonces, realmente lo que debemos preguntarnos es si es un problema de legalidad o es un problema cultural, ¿verdad? De subdesarrollo de la esfera pública. No sé si eso se entiende. No, perfectamente, pero y te agradezco. Creo que es un tema de este Me parece muy buena explicación. ¿Y crees que ese es un momento para hacer un cambio? ¿O esto va a pasar? No, mira, ahí hay una cosa interesante. Siempre cuando está la discusión de cómo cambiar una cultura, cómo cambiar valores y cómo cambiar los comportamientos respectivos, hay dos posiciones. Los que creen que las personas adultas pueden cambiar y los que creen que lo que se necesita es un relevo generacional de una generación que se comporta con otros valores, por decir así, con una generación que practica la transparencia, vamos a suponerlo, ¿verdad? Entonces, ¿relevo generacional? Un relevo generacional. ¿La otra opción era? Que los que están ahí en los cargos van a cambiar ellos su forma de actuar. ¿Y si la ley cambia y la ley se vuelve rígida? Pero eso es lo que estamos viendo. ¿Y si las instituciones funcionan? Eso es lo que estamos viendo. Eso puede ocurrir, pero aquí estamos entrampados porque todas las modificaciones en la dirección de transparencia y de control político no las están llevando a cabo y por su gusto la clase política. Es que si aquí no estuviesen estos 4 magistrados, muchas de las cosas no se verían modificadas. Entonces hay un problema de que quienes tienen que hacer la modificación son justamente aquellos que están siendo acusados de cometer este tipo de comportamiento. Entonces, si a mí me preguntaran, por ejemplo, ¿y vos cuál de las dos posiciones crees que es más viable? Pues yo diría que hay que intentar la que no se ha intentado, el relevo generacional. Porque la otra la venimos intentando desde hace rato. Por eso te cité lo del editorial de 1972. ¿Y tú ves posible, Eduardo, el relevo generacional en este momento? Estamos viendo jóvenes como tú. Tú eres, digamos, un ejemplo de cosas que están sucediendo que antes no se veían. Hemos visto en el Partido Arena una cantidad importante de diputados nuevos, más jóvenes que no estaban antes dentro del partido y que dicen que son los que tratan de crear un cambio dentro del partido que no necesariamente se da siempre, o se da, no estoy seguro. Pero, ¿ves que es posible, que sea posible en general? Yo creo que sí, siguiendo la tesis del doctor, y aquí creo que es importante mencionar que esto se puede lograr y es un elemento importante el tema de las elecciones internas de los partidos políticos, porque el recambio generacional a nivel de dirigencia política solo puede provenir si internamente en los partidos, que son los que luego llenan las instituciones estatales con sus funcionarios, que fueron miembros del partido, si hay un relevo primero en los partidos. O sea, yo creo que ahí pasa el relevo. ¿El ejercicio que se va a dar el 2017 de las primarias en los partidos es clave? Eso es importante y eso también hay que señalarlo, que viene de la sentencia de la transparencia del financiamiento de la Sala de lo Constitucional, porque van esos dos elementos, la transparencia y la democracia interna. En este caso, pues cuando presentamos esa demanda, estábamos claros de que esos dos eran los pilares de un posible cambio en la cultura política y en la forma de hacer política en El Salvador. Y en esa medida, no digo de que esto sea como que la única medida, pero esto puede ser importante, puede ser un instrumento valioso para buscar ese relevo generacional, porque ¿qué es lo que pasa? Siempre han sido candidatos de dedo. Y no digo que ahora no pueda tener una mayor influencia los candidatos tradicionales, porque pueden tener de alguna otra manera más influencia sobre las bases, que van a ser las que les eligen, pero hay una ventana, hay un margen de posibilidad de que los tradicionales políticos puedan quedar fuera del ejercicio del poder por el medio de las elecciones primarias. En lo particular creo yo que el año 2017 va a ser más importante que los demás años, a pesar que no va a haber elecciones, claro, que las elecciones son el 18 o el 19, pero lo que pasa el 2017 en la previa a estas elecciones, yo creo que va a ser lo que va a lograr el cambio o no. Y en 2018 con las primarias para elegir candidatos presidenciales. Claro. Vamos al corte, ya volvemos.
Estamos invirtiendo hoy en el futuro de nuestra niñez para hacer de El Salvador un país productivo, educado y seguro. Ministerio de Educación, Gobierno de El Salvador. Ya regresamos con Debate con Nacho Castillo. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. José trabaja en la primera planta de ensamblaje de computadoras portátiles de Centroamérica y el Caribe. Gracias a la apuesta del Ministerio de Educación, Laura podrá utilizar las lempitas para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Miles de niñas y niños están siendo beneficiados con computadoras en sus escuelas gracias al programa Una niña, un niño, una computadora. Estamos invirtiendo hoy en el futuro de nuestra niñez para hacer de El Salvador un país productivo, educado y seguro. Ministerio de Educación, Gobierno de El Salvador. Vamos a dar paso a Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles. Diversas opiniones, entre ellas la de Mario Figueroa, que dice: su invitado ya leyó el periódico brasileño. ¿Es creíble ese medio en su país? Hace la pregunta sobre el financiamiento supuesto a la campaña del expresidente Funes. Y Guillermo Rivas: le consulto al licenciado Escobar, ¿quién financia la organización a la que pertenece? Salen tantas ONG, ¿quién las controla? Fer Funes dice: señores, el dinero no era para la campaña de ese partido, era para ayudar a los afectados por el terremoto 2001. Dice, se refiere a la donación de Taiwán y a los 10 millones. Dice José Rafael Castro: ¿podrían explicarle a la población por qué es importante que se sepa quiénes son los financistas de Arena y el FMLN? Dice Alejandro Lira: para combatir la corrupción se debe de cambiar o modificar la ley, especialmente el tiempo para la extinción de responsabilidad. Miguel Martínez dice: ¿creen ustedes que sería conveniente que así como se investigará el dinero de Brasil, también se haga con el dinero de Taiwán? Dice Luisa Lacayo: yo no entiendo por qué se queja el FMLN de los salarios del país si sus militantes tienen para donar el 30% a su partido. Reinaldo Palencia dice: a pesar de todas las sanciones que se ofrecen, los partidos políticos terminan haciendo lo que a ellos les da la gana. José Burgos: la abstinencia electoral es favorecer al que encabeza las encuestas. Jaime Arévalo: si la inversión ronda los millones, ¿de cuánto será esa rentabilidad? Dice, respecto a los que financian a los partidos políticos. Finalmente, Ana Campos dice: es claro que tenemos corrupción en todo el sistema, la Fiscalía y la Sala urgen de apoyo de funcionarios honestos. ¿Qué les impide actuar? Les pregunta. Vamos al estudio para las respuestas. Qué interesante la pregunta: ¿cuánta será la rentabilidad de los financiamientos? Puede haber datos. A Por ver. ejemplo, en Guatemala, la CICIG destapó el caso de corrupción y estableció que, por ejemplo, 2 empresas televisoras invirtieron 17 millones de quetzales, 2 millones y fracción de dólares, y recibieron el 70% de los contratos estatales en publicidad de parte de en la presidencia de Otto Pérez Molina. O sea, fue una rentabilidad de... ¿cuánto? 300, 400, 500%. Claro, o sea, obviamente quien financia una campaña al final se ve beneficiado, obviamente los grandes financistas, con algún tipo de prerrogativas que dan ya a los funcionarios públicos una vez electos. ¿Creíble Folha de Sao Paulo? Yo sé que es uno de los periódicos de mayor respeto en Brasil y de mayor tradición, o sea, pero más allá de eso creo yo que no es tanto creerle al periódico si es cierto que hubo no financiamiento de Brasil. El punto es que no tenemos un mecanismo de control en El Salvador sobre el tema del financiamiento. Ese es el punto. Había otra pregunta: ¿quién financia tu ONG o las ONGs? Bueno, en nuestro caso, Acción Ciudadana se sostiene con las aportaciones que los miembros realizan. O sea, tenemos una cuota mensual que damos y con eso financiamos las actividades, que si ustedes se fijan son actividades que al final corren por cuenta propia. O sea, si uno hace una demanda o una solicitud de información, uno la hace, o sea, no hay que pagar. O sea,
así es como sobrevivimos con las donaciones de los miembros. Pero sí, yo creo que la ONG también debe ser objeto de mayor control, claro, porque sí hay ONG muy grandes. Aunque hay ONGs que reciben financiamiento de cooperación internacional, esos los llevan auditados, se los llevan controlados. Pero hay ONGs que son, en el mundo han existido ONGs que son parte de partidos políticos disfrazados. Claro. Ya sabemos, en Estados Unidos hay ONGs que son del Partido Republicano, otras son del Partido Demócrata, en Alemania, etcétera. También influyen. Ok, más preguntas. ¿Debe investigarse también la donación a Taiwán? Por supuesto que sí, ¿no? Claro. Y parece que ahí hay algo que quedó pendiente y que hay que hacerlo. Sí, yo creo que este es un tema en donde la Fiscalía necesita seguir lo que empezó, pues, ¿no? Que parece que lo ha dejado ahí en el congelador. Creo que debe continuar y llegar hasta el final, ¿verdad? ¿Qué se hicieron esos 10 millones? No es posible que... yo creo que ya perdimos la noción de qué es $1 millón y qué son 10 millones. O sea, ya parece que estamos hablando de 5 de dulces, ¿va? Sí, no, claro. O sea, hoy ya se habla de que el otro le imputan 246 millones y entonces ya no sabemos ni qué es eso, ¿verdad? Hemos perdido la noción de la magnitud de lo que está fugándose por este mal uso o desvío de fondos públicos que bien hacen falta para otras cosas. A ver, espérame un segundo, Francisco, que me está pidiendo algo. Yo quiero preguntarle algo que me parece fundamental, porque yo me lo he preguntado todos estos días. ¿Tienen algún temor ustedes que esto que está pasando ahora, que pareciera que están cayendo misiles o lluvia de meteoritos en contra de los partidos políticos, porque parece que los dos partidos políticos principales están afectados por esta situación? Aparentemente, y según lo decía la encuesta de la prensa gráfica, Arena no está ganando con esto, ¿ya? Y el partido FMLN sí está siendo afectado por ser partido de gobierno. O sea, la gente como que ve los dos partidos. Esta posible baja credibilidad de los partidos, desprestigio de los partidos políticos, ¿causa algún tipo de temor a ustedes en lo que pueda venir? Mira, yo quiero decir, aprovechando esa inquietud que tiene, que sí que estamos caminando en una dirección, yo diría, de erosión de todo un acuerdo político que surgió en 1992. Por supuesto, tenemos un ejemplo que nos podría servir a los salvadoreños para aprender, y es la Venezuela de la década de 1970, cuando AD y COPEI eran más o menos comportándose como lo está haciendo el FMLN y Arena. Eran los dos principales partidos del sistema venezolano, que por mucho tiempo había sido estable, hasta que implosionó, ¿verdad? No sé si existe esa palabra, pero suena bien. Entonces, aquel sistema se deshizo y ahí fue el espacio que encontró Hugo Chávez, ¿verdad? Yo no sé si eso pueda ocurrir aquí, pero aquí está ocurriendo una cosa de la que no se está hablando y yo quiero llamar la atención sobre esto, aunque sea muy rápidamente. Hay gente que celebra, yo no sé si ustedes y todos los que nos acompañan acá, pero yo no sé si celebran que los acuerdos que logran Arena y el FMLN se hacen en el terreno del Ejecutivo, donde incluso participa gente que no tiene ninguna legitimidad expresada por el voto popular. Para mí, ¿qué es lo que tiene de malo eso? Que un acuerdo en el Ejecutivo es simplemente asumido en el Legislativo. Eso significa la subordinación del órgano legislativo al órgano ejecutivo. Justamente una de las cosas que los acuerdos de paz quisieron eliminar al darle más poder a la Asamblea y a los partidos frente al Ejecutivo y a la Fuerza Armada. Pues parece que estamos retornando a una situación en donde, por aprendizaje de que ahí se resuelve en el Ejecutivo, vamos a casa presidencial, ahí nos ponemos de acuerdo, porque aquí en la Asamblea no lo podemos hacer, como que si no se puede discutir en la Asamblea en la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, los temas fiscales que tienen que ir al Ejecutivo, con el agravante de que el acuerdo alcanzado en casa presidencial es asumido por la Asamblea Legislativa. Eso es subordinación, es que la Asamblea Legislativa está perdiendo la capacidad que le fue dada en el acuerdo de 1992. Okay. Entonces, yo creo que sí estamos caminando a una crisis política peligrosa, y las elecciones de 2018 y de 2019 mal gestionadas
porque no hay presupuesto, porque no tenemos autoridad electoral, porque hay unas reformas que implementar, porque hay que capacitar a una cantidad de gente. Es decir, el escenario no es... Yo creo que ese tema hay que seguirlo hablando, Álvaro, hablando. porque me parece tremendamente importante. Hay que tener cuidado cuando empezamos a parecer que esto queda todo en ruinas. De las ruinas no logramos nada. Hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Sin duda es importante lo que está pasando en el sentido de que haya mayor transparencia, en que empecemos a luchar más fuertemente contra la corrupción, pero el prestigio de los partidos políticos, si se cae totalmente, podemos tener problemas serios. Vamos a escuchar rápidamente a Francisco Bonilla, tiene una información que apareció hace unos segundos en un periódico digital. Hace exactamente unos minutos el diario digital El Salvador Times puso esta información en su web que dice: por recalentamiento de fotocopiadoras, el FMLN no entregó información de donantes al Tribunal Supremo Electoral, y da cuenta que el representante jurídico del FMLN, Mario Monge, presentó incompleto pues el informe que se había peticionado, y los argumentos que él daba es que básicamente decía: nosotros tenemos 2 años completos de información de donantes, pero al momento de sacar copias tuvimos problemas a tratar de imprimir el informe de 2015. Vamos al estudio para la respuesta. Ya se nos acaba el tiempo. Para que comentes. No, es sorprendente pues que al final el partido que abandera la transparencia, y que esa era pues una de sus banderas de campaña, esté siendo el que más se resiste a revelar la identidad de sus donantes. Entonces creo que eso es... Se nos acabó el tiempo. Álvaro, muchas gracias por estar esta noche. Gracias por la Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, un gusto. Tema importante que hay que seguir tocando, sin duda. Dentro de todo lo que está pasando, también hay que analizar qué puede pasar en el futuro. Las próximas elecciones debieran ser buenos instrumentos de cambio positivo y no, digamos, sepulturas. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.